Sin duda alguna, Lao Zizek es uno de los filósofos más importantes de la actualidad, no solo por sus aportes y sus reflexiones interdisciplinarias en los diferentes campos del saber, sino por lo que algunos medios le han denominado el rock and roll de la filosofía. Ciertamente es un personaje que me gusta no solo leer, sino también observar y sobre todo analizarlo en perspectiva de los aportes que ofrece relacionado al análisis de la ideología y de la cultura en perspectivas como el cine. Sin embargo, un extracto de una de sus conferencias llamó especialmente mi atención debido a las duras críticas que efectuaba del anarquismo. Críticas que de hecho no se efectúan desde los argumentos marxistas, sino que ponen el anarquismo en un campo de problematización sobre su posible incapacidad para solventar y solucionar los problemas actuales, tanto a nivel global como a nivel regional. A pesar que Zizek dice que amaría que las cosas funcionasen como lo establece el anarquismo, dice que se opone a este por tres razones fundamentales. Para que las cosas funcionen como dicen los anarquistas, según Zizek se necesita más bien de un buen Estado y de un eficiente Estado que permita dar organización a la complejidad de asuntos sociales, entre esos de manera específica la distribución de los servicios como la salud, las telecomunicaciones o la educación. El siguiente punto es una crítica a lo que Zizek denomina como democracia local, democracia donde la gente está inmediatamente presente pero también autoorganizada para resolver los asuntos más complicados del orden social. ¿Realmente alguien quiere vivir en un estilo democrático así? Tendríamos que ir todas las tardes a una serie de reuniones estúpidas, dice Zizek, para resolver los asuntos de la distribución de la electricidad o del agua. A este sistema democrático Zizek lo denomina como un agradable estado de alienación. Zizek no quiere debatir todas las tardes sobre cómo se distribuirá el servicio del agua o el servicio de la electricidad. De lo que se trata es de tener la disponibilidad del servicio. No se necesitan democracias locales, sobre todo en tiempos en que la globalización lo que está exigiendo son formas de respuesta a problemáticas globales, tales como catástrofes o temas como medio ambiente. Las democracias locales, aunque a Zizek le gusten cómo funcionen, no responden a las dinámicas de la modernidad ni de la actualidad respecto a cómo se enfrenta el sistema capitalista. La última crítica está relacionada fundamentalmente al anarcosindicalismo, en tanto Zizek se cuestiona cómo podría llegar a organizarse una sociedad sin lo que él denomina poder, y siendo así, cómo el anarcosindicalismo o esta sociedad anarcosindical podría oponérsele a estados autoritarios o a los horrores de las corporaciones privadas a nivel mundial. Allí nuevamente Zizek propone la necesidad de un estado eficiente que permita solventar estas crisis ecológicas o que permita de alguna u otra forma plantarle cara a estas organizaciones macroestatales y macrofinancieras. Por cuestiones de tiempo y también de calidad de este video, vamos a analizar solamente el primer punto, la primera crítica que propone Zizek al anarquismo. Sobre la eficiencia y la efectividad de un buen Estado que organice y que permita la distribución de los servicios sociales, es fundamental establecer que el Estado no es una institución que ha estado siempre o de forma continua en el escenario de la historia de la humanidad. De hecho, el estudio de la ciencia política, que antes se encargaba de analizar y reflexionar respecto al poder político entendido como organización estatal, se ha virado y ha transformado en relación a la existencia de organizaciones sociales que no dependían o que no generaban formas y constituciones de maquinarias estatales como las conocemos hoy en día. Aquí es necesario referenciar un punto neurálgico que se ha tenido en cuenta el anarquismo y es la redefinición y la vitalidad de la política. Esta como capacidad de transformación de los conflictos sociales, no recurriendo a formas de poder estatal, sino a través de formas de coalición, de consenso o de colaboración. Lo anterior implica que es en definitiva la construcción de una comunidad política la que solventa las necesidades sociales, en el caso que referencia a Zizek, la distribución de los servicios públicos y sociales. Autores como Wayne Price han establecido la posibilidad de generar asociaciones, variedades de grupos y federaciones que suponen espacios de índole local, regional, nacional e internacional, y que en efecto posibiliten la revisión de temas como la producción, el consumo, el intercambio, las comunicaciones, la sanidad, la educación o la protección y la defensa del territorio. Es necesario establecer que más allá de las experiencias históricas, donde probablemente han existido comunidades o colectividades de carácter autogestionado, como puede ser la propia Revolución Francesa, los soviets en la Revolución Rusa, la Magnochina, los consejos obreros en Italia o en Alemania, incluso la Revolución Española o la Revolución Húngara de 1956, es fundamental asumir las posibilidades de crear
formas de producción y consumo controladas a través de federaciones de cooperativas e industrias, bajo controles directos de consumidores y de los productores. Se tiene por lo tanto que la base actual de la sociedad industrial tendría que modificarse o hacerse virar en virtud de cuestionarse cómo se produce, cómo se distribuyen ciertas mercancías y servicios por fuera del sistema capitalista, donde se orienten economías no de ganancia, sino de satisfacción de las necesidades. Incluso el análisis anarquista no escapa al uso ético y democratizado de nuevas tecnologías, donde determinada ingeniería permitirá solventar problemáticas concretas de las comunidades, desde el acceso a energías limpias y renovables o a sistemas alimentarios sustentables. Diferentes perspectivas y estudios de economía política, tales como el PARECOM, han permitido y sustentado la posibilidad de generar formas económicas libertarias descentralizadas, o también denominadas economías participativas, como alternativa a la descentralización del mercado capitalista o a la centralización y burocratización de los mercados a nivel de los estados socialistas. El PARECOM propone para ello una serie de consejos en diferentes niveles, consejos de productores y consumidores, que sostienen órganos básicos tanto en lo rural como en lo urbano, donde se pueda establecer qué es necesario dentro de la sociedad y cómo se va a producir. Allí son necesarias las organizaciones a través de ramos e industrias, de educación, de comunicaciones, de sanidad, de tecnología, entre otros. En ese sentido, la propuesta del PARECOM, por ejemplo, permite la reconstrucción y la reorganización del taller, de la fábrica, de la oficina o del campo, en la medida en que posibilita la generación de consejos que, mediados por asambleas, permitirían decidir sobre los aspectos claves de la producción, del consumo y de la distribución de la sociedad moderna. En efecto, estas ideas deben ser más desarrolladas, no solo en el campo de la teoría, sino también en el campo de la práctica, donde se posibiliten modelos experimentales, lo que autores como Gilles Deleuze o Félix Guattari han denominado como simulacros revolucionarios. Allí están las escuelas autogestionadas zapatistas, las fábricas autogestionadas en Argentina, donde estimaciones de la Universidad de Buenos Aires establece que más de 10.000 personas trabajan en fábricas autogestionadas, los consejos obreros alemanes o italianos, las fórmulas revolucionarias en ciertas partes de la Yugoslavia sobre sistemas de fábricas como propiedad social y administradas por consejos de trabajadores y profesionales, las cooperativas de productores y consumidores, las diferentes redes y federaciones sindicales de la Confederación Nacional del Trabajo, que durante la Revolución Española en 1936 lograron incautar a través de sus comités diferentes sistemas de empresas, de tranvías, autobuses, el metro, las redes ferroviarias, la industria de la madera, las agencias marítimas, las factorías de la metalurgia y la construcción. En lugares como Aragón se habla de 450 colectividades donde se lograron articular e integrar a más de 300.000 trabajadores. Mientras tanto, en las colectividades industriales se habla de un aproximado de 700.000 obreros que participaban directamente de estas empresas colectivizadas y más de 1 millón de personas estaban implicadas o articuladas indirectamente a estas. Toda esta multiplicidad parte de la necesidad de experimentar nuevos procesos de autonomía a través de los cuales se pueda permitir procesos de producción, de consumo y de distribución de diferentes servicios sociales y que no estén conectados necesariamente con los canales del capitalismo, ni tampoco con las instituciones ni los aparatos del Estado. Los invito a continuar observando el siguiente capítulo, donde le seguiremos la pista a Slavoj Žižek sobre sus críticas al anarquismo, pero también la posibilidad de proponer un debate que revitalice y que restablezca nuevos criterios para medir el anarquismo, para proponerlo como posibilidad de lucha y también para dislocar y tensionar las relaciones que propone el sistema capitalista y el sistema del Estado.